Estamos en condiciones de saludar y de poder ver a quien integra el equipo de salud mental del Sanco, psicóloga Lorena Boletini. Lore, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar del otro lado. Buenas noches. Hola, buenas noches, Santi. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Lore, Para eso estoy. sí, mucho se habla en estos momentos de la parte emocional. Son tiempos largos ya de esta cuarentena, de esta pandemia. Sí, bueno, no sé, no te escuché lo último que me dijiste, pero me parece que para hablar de salud mental y de psicología en esta pandemia hay varias cuestiones a tener en cuenta. En principio, bueno, este tiempo transcurrido, como vos decís, Santi, lo que pasa es que, bueno, fue un tiempo necesario. De todas formas, creo que es importante pensarla a nuestra localidad en el momento actual. A mí me parece muy importante que podamos pensar a nuestra localidad en este momento. Hasta ahora siempre nos parecía que el virus estaba en otro lado, que nunca llegaba. Bueno, no somos una isla, lo cual implica que el virus iba a llegar a nuestra localidad, iba a hacer su impacto en nuestra localidad. Por eso es muy importante que hoy podamos pensar cómo vamos a empezar a cuidarnos mucho más. Digo, si vos bien dijiste, la pandemia comenzó allá por septiembre del año pasado en China y en marzo nos impactó como país, de alguna manera. Empezamos ahí la cuarentena y a nosotros nos parecía que nada de esto nos iba a ocurrir. Bueno, nuestra localidad hoy está en el medio de esta situación, lo cual es lógico. ¿Cómo podemos acompañarnos mutuamente? Creo que es lo más importante. Digo, un poco vos decías esto del cansancio. Me parece que llegar a este punto y sentir cierto cansancio, pero ahora es donde no nos podemos cansar, donde no tenemos derecho a cansarnos, porque implica no solo el cuidado propio, sino el cuidado del otro, que es lo fundamental. ¿Por qué? Porque por ahí nos parece que los que no son parte de un grupo de riesgo, los que son jóvenes y les parece muy lejana esta situación de cierto riesgo, en verdad tiene que ver con cuidarnos a nosotros para cuidar al otro, que es la parte más difícil, en definitiva, de que esta humanidad de hoy se ponga en acto. Lore, Cuidarnos para cuidar a otro. ¿se ve o afecta de forma diferente a los adultos mayores y a los niños, que quizás son los que más se cuidan, que más cumplen con estas cuestiones sanitarias? ¿Afecta de forma distinta a los más chicos que están habituados a la escuela, al club, a los amigos, y respecto, bueno, también a las personas mayores? Claro, a ver, por eso a mí me parecía importante esto. En realidad se habla mucho de esta cuestión de la pandemia de salud mental. Esto es una gran falacia, en verdad. No va a haber una pandemia de salud mental ni la hay. Lo que hay es toda una situación de acomode subjetivo y emocional a un evento pero tan excepcional como es esta pandemia mundial. No estamos acostumbrados a una situación como esta y por lo tanto vamos reaccionando como vamos pudiendo con las herramientas que cada uno tenemos. Los adultos mayores, como vos decís, ¿por qué hago esta diferencia? Para salir de esto de que toda aquella persona que tenga un estado de ansiedad o que esté un poco más triste o que esté más inquieto o que tenga más miedo a salir o que no tenga miedo a salir, no está dentro de los parámetros de la patología. ¿No? Nosotros desde el equipo de salud mental y nosotros no como profesionales locales, sino en función de desarrollos internacionales que hoy hay sobre esta situación, no acordamos con el concepto de pandemia de salud mental. En realidad, a cada uno lo afecta de un modo particular, pero esto no implica que va a ser una patología. Implica que vamos a tener estados de ansiedad, de angustia. Bueno, como vos decías, hay niños que están sufriendo muchísimo el aislamiento en términos de no poder estar con sus compañeros dentro del aula. Y hay otros niños y niñas que encontraron un modo de estar dentro de sus casas o en el barrio, porque convengamos que la cuarentena de hoy no es tan estricta como la de en algún momento del inicio. Si bien hoy tenemos que volver a ese aislamiento que tiene que ver con cuidarnos y cuidar al otro. Pero en verdad no es que los adultos mayores o los niños
reaccionan de modos diferentes. Reaccionan como pueden, Santiago, y en realidad es la situación puntual de cada hogar también y de cada circunstancia de vida. Claro que aquel que tiene un montón de medios en sus casas, materiales y económicos, puede transitar esta situación de una manera. Aquel que no está en las mismas condiciones materiales, por ahí se le complica un poco más al momento de la recreación, del contacto con el otro, ¿no? Digo, hay un montón de aspectos a tener en cuenta, por eso no se puede generalizar. Sí me interesa por ahí pensar en que nuestros adolescentes y jóvenes están necesitando, obviamente, el contacto social, pero que es el momento en donde más les pedimos que puedan pensar en sí mismos, porque ya no es que están fuera de riesgo. Acabamos de tener un caso en la provincia de un joven, muy joven, entonces no están fuera de ese riesgo, y es importante esto que pueda ser entendido, que no están fuera del riesgo, y no es que es una gripe más. Realmente es una situación complicada y hay personas que la pasan sin ningún tipo de problemática y hay personas que lo sufren muchísimo y hay personas que lamentablemente no sobreviven. Entonces, tenemos que poder tener ese estado de conciencia hoy en nuestra ciudad. Yo puedo hablar por nuestra ciudad porque es donde vivimos y es donde trabajo también, ¿no? Lore, lo último, ¿hay técnicas o prácticas en el hogar para que sean, para calmar un poco esa ansiedad, sobre todo aquellos que tienen chicos en casa? Bueno, no hay recetas, porque justamente cada niño le gustan cosas diferentes. Sí, yo siempre digo que hay que ser muy creativo y que hay que implementar nuevas estrategias de convivencia. Los niños no están acostumbrados a convivir a veces 24 horas, 7 días a la semana con sus padres, como los padres no están acostumbrados a sus hijos de esta forma. Entonces hay que encontrar también dentro de la casa espacios de soledad, respetar esos espacios de soledad de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y creo que, y después también hay mucho momento para el encuentro, y bueno, en ese encuentro no es que hay que estar jugando todo el tiempo, ni no jugando nunca. Digo, no hay recetas en esto. Sí creo que nos convoca a ser creativos y bueno, e intentar, ahora que vienen unos lindos días, a poder transitar el patio, aquellos que tienen patio, y encontrar actividades al aire libre, y por sobre todo, eso sí, para los adultos mayores, que intenten no encerrarse, que salgan al patio, que tomen un poco de sol, que sí, que caminen, que se muevan, que se contacten con el afuera, porque no es necesario que estén puertas adentro. Digo, eso es muy importante, sobre todo para los adultos mayores. Y bueno, y los niños también, obviamente, niños y niñas necesitan esto del estar afuera, con las medidas de prevención, de precaución, con la distancia óptima, con el barbijo si van a salir a un espacio social, pero nunca pensando que el encierro es puertas adentro y nada más. Digo, al principio de la pandemia se pensaba esto, que había que estar adentro de la casa y no era estar adentro. Lore, te agradezco. Entonces, bueno, me parece que es eso, sí, discúlpame que me extendí. No hay problema, te agradezco, un beso grande. Bueno, gracias a vos. Chao, Santiago. Lore,